Bueno, en introducción, el fascismo es un sistema político que trata de llevar a cabo un encuadramiento unitario de una sociedad en crisis dentro de una dimensión dinámica y trágica, promoviendo la movilización de las masas por medio de la identificación de la reivindicación social con la reivindicación nacional. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la definición del fascismo. El fascismo es una ideología política y un sistema de gobierno autoritario de extrema derecha, como bien sabemos, que se caracteriza por su nacionalismo extremo, el control totalitario del Estado, la exaltación del liderazgo carismático y la supresión de la oposición. Esto fue surgido en Europa a principios del siglo XX y su principal exponente fue Benito Mussolini en Italia. Bueno, el fascismo puede definirse como un movimiento político social que aboga por la creación de un Estado fuerte y centralista o centralizado, liderado por un líder autoritario y carismático, como bien mencioné. Utiliza la propaganda y la represión para mantener el control y promover los intereses de la nación por encima del individuo. Bueno, les hablaré sobre las características que tiene el fascismo. El fascismo suele reunir las siguientes, que serían 6. 1, que es un movimiento político e ideológico nacionalista y militarista. ¿Qué quiere decir esto? Que exalta las nociones de patria, nación o raza en detrimento de las minorías, los extranjeros y todo aquel considerado diferente. Otra característica sería: apela a valores como el patriotismo, la lucha, el sacrificio, el predominio del Estado por sobre el individuo y la pureza moral, ideología nacional o racial. Otra característica sería que se suele representar como heredero de un pasado glorioso a recuperar, como el Imperio Romano, en el caso del fascismo italiano, o la historia y la mitología germanas, en el caso del nazismo alemán, lo que suele promover actitudes expansionistas. Otra sería que fomenta la organización de fuerzas armadas irregulares o paralelas, como las camisas negras, que esto sería en Italia, que se ocupan de perseguir a sus adversarios y someter a la sociedad a un estado de miedo o amenaza. Otra sería que esta propone un modelo de Estado de partido único, totalitario y autoritario, que controla todos los niveles de la sociedad y está construido en torno a la idea de la infalibilidad de un líder, al que se le rinde culto mediante un elaborado aparato de propaganda. Y por último, en términos ideológicos, suele proponerse como una alternativa al liberalismo burgués y al socialismo obrero. ¿Esto qué quiere decir? Para lo que se propone la regulación estatal de las relaciones sociales mediante el intervencionismo económico y, en algunos casos, el corporativismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la gestión estatal de las relaciones entre empresarios y trabajadores. Ahora yo les hablaré sobre el origen del fascismo.
El origen del fascismo se remonta a comienzos del siglo XX en Italia. Anteriormente existían diversos movimientos revolucionarios de ideología diversa que eran llamados fascio, término traducible por as en el sentido del as de lictores, que era un símbolo de autoridad republicana en la antigua Roma, también denominado fasces en latín. Benito Mussolini, fue un dirigente socialista que durante la Primera Guerra Mundial, en 1914 hasta 1918, adoptó una posición militarista y también fue expulsado del partido. En 1919, tras el fin de la guerra, Mussolini fundó Fascios Italianos de Combate. Esta era una organización política que combinaba el nacionalismo militarista con un plan de reformas sociales. Ese grupo en ese entonces llevó a cabo una violenta lucha callejera contra huelguistas, izquierdistas y otros grupos políticos y sociales considerados en ese entonces enemigos de la patria. Uno de sus impulsos fue el temor a que se desatara en Italia y otras naciones de Europa una revolución proletaria, como la que había estallado en Rusia en 1917, que esa dio origen a un régimen comunista. Además, los fascistas criticaban a los políticos liberales italianos por haber aceptado una victoria mutilada en las negociaciones del Tratado de Versalles con los países aliados tras la Primera Guerra Mundial. En ese entonces Italia no consiguió todas las reivindicaciones territoriales que había exigido originalmente. Ahora tenemos el nazismo, que el nazismo o nacionalsocialismo fue un movimiento político e ideológico alemán de extrema derecha. Este fue impulsado por el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, también llamado Partido Nazi, y por su líder Adolfo Hitler. Fue la variante alemana del fascismo surgido en Italia en el año de 1919. Las características del nacionalismo: primeramente tenemos el ultranacionalismo. El nazismo promovía en acá un nacionalismo extremo, buscando la unificación de todos los alemanes étnicos y también la expansión territorial. También una de sus características era el racismo. Los nazis creían en la superioridad de la raza aria y defendían la pureza racial contra los judíos. Tenemos el autoritarismo y el totalitarismo. En aquel régimen nazi se caracterizó por el control total del Estado sobre la vida política, social y económica. Por último tenemos el militarismo. El nazismo también promovía una sociedad fuertemente militarizada, glorificando la guerra y la conquista como medios para alcanzar sus objetivos. Hablaremos de algunos ejemplos de gobiernos fascistas. Uno de ellos fue el de Benito Mussolini, quien fue un militar político de Italia y gobernó desde el año de 1922 hasta 1943 como presidente del Consejo de Ministros Reales. En 1921 crea el Partido Nacional Fascista y en 1922 hace la Marcha sobre Roma, que fue una manifestación apoyada por los grupos dirigentes y el propio rey. Otro gobierno fascista fue el de Adolfo Hitler, quien fue un militar político y escritor alemán que estuvo al mando del país desde 1934 hasta 1945. Francisco Franco fue otro líder que gobernó en un régimen fascista después de la Guerra Civil Española en 1936 a 1939. Su gobierno duró hasta su muerte en el año 1975. El legado del fascismo es un tema complejo y multifacético, con implicaciones políticas, sociales y culturales que ha dejado una marca significativa en la historia contemporánea. Dentro de estos podríamos tocar algunos aspectos claves. Como primer punto, el impacto político. Hablaríamos sobre las ideologías autoritarias, que el fascismo estableció un modelo de gobierno totalitario que ha influido en diversos movimientos y regímenes autoritarios posteriores. El énfasis de es el control estatal, la represión de la oposición y el nacionalismo extremo que ha emulado por otros gobiernos autoritarios.
También hablaríamos sobre la división ideológica. La experiencia del fascismo contribuyó a una división ideológica global durante la Guerra Fría, con una clara polarización entre el comunismo y el capitalismo democrático. Continuando con el segundo punto, quiero mencionar la cultura y la sociedad. Dentro de estos hablaríamos sobre la propaganda y el control social. El uso de la propaganda y medios de comunicación para manipular la opinión pública y mantener el control sobre la sociedad, este es un legado directo del fascismo. Este se puede ver como en algunos gobiernos modernos que intentan influir en sus poblaciones. También hablemos sobre la estigmatización y la memoria histórica. El fascismo dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva, especialmente en Europa. Muchos países han implementado políticas y prácticas para recordar y condenar los crímenes cometidos por regímenes fascistas, como el Holocausto y otras atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Como tercer punto, quiero mencionar la estructura social y la economía. Dentro de estas, quiero mencionar también el corporativismo y las desigualdades sociales. El corporativismo. El concepto fascismo introdujo el concepto de corporativismo, donde el Estado interviene en la economía, organizando a los trabajadores y empleadores en asociaciones corporativas supervisadas por el gobierno. Esta idea ha influenciado algunas políticas económicas en diversos países. Continuando con las desigualdades sociales. Los regímenes fascistas exacerbaron las desigualdades sociales y promovieron políticas de exclusión y persecución basadas en la raza, de la etnicidad y la ideología, lo que ha dejado una herencia de divisiones sociales que aún persisten en algunos lugares. Como cuarto punto, voy a hablar sobre los derechos humanos. Dentro de esto me gustaría hablar sobre las violaciones masivas. Los crímenes de guerra y las violaciones masivas de derechos humanos cometidos bajo regímenes fascistas han llevado a una mayor conciencia y desarrollo de las leyes internacionales de derechos humanos y la creación de instituciones como la Corte Penal Internacional. Como quinto punto, quiero mencionar los movimientos neofascistas. Dentro de estas, el resurgimiento y la adaptación. En las últimas décadas, ha habido resurgimientos y movimientos neofascistas y de extrema derecha en varias partes del mundo. Estos grupos a menudo adaptan símbolos y retóricas fascistas, promoviendo agendas nacionalistas, xenófobas y autoritarias. Para concluir esta parte, quisiera mencionar también que el legado del fascismo es vasto y complejo, abarcando una amplia gama de efectos duraderos en la política de la sociedad, la economía y los derechos humanos. Si bien muchos impactos han sido negativos, también han contribuido a un mayor reconocimiento y defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas en la era posterior de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo trata de organizar un movimiento de masas encabezado por milicias en un intento de hacerse con el poder del Estado. Busca subordinar por la fuerza todas las esferas de la sociedad a su visión ideológica de comunidad orgánica, normalmente a través de un Estado totalitario.